de hoy está dividida en ¿cuántas son? Nueve partes, que son pues, los antecedentes, eh, la dictadura somocista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, las tendencias que hubo dentro del frente, las mujeres en la revolución, influencia de la teología de la liberación en el proceso de la revolución, el internacionalismo, el triunfo de la revolución popular y reflexiones y perspectivas pues desde ya nuestra visión ya libertaria. Bueno, los antecedentes pues encontramos en un primer momento, pues es el momento de, pues digamos siempre a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los gobiernos de Nicaragua siempre han sido muy cercanos a los gobiernos de Estados Unidos, y Estados Unidos pues siempre tuvo un interés particular en Nicaragua por esto también de que lo veía como una posibilidad de construir un canal como fue el canal de Panamá. Con esto pues siempre es como que intentó ser muy cercano, los gobiernos pues entregaban muchas concesiones a los gobiernos de Estados Unidos, y en 1916 en el gobierno del presidente Adolfo Díaz Resinas, un conservador, firma un tratado que se llama Bryan Chamorro con el gobierno de Estados Unidos, que trataba de se entregaban concesiones económicas a Estados Unidos por parte de Nicaragua, y Estados Unidos brindaba apoyo militar. Y eso se tradujo en una ocupación, pues que eran fuerzas militares estadounidenses, marines estadounidenses, o sea, fuerzas militares, siendo las fuerzas militares de Nicaragua. Este tratado estuvo vigente hasta 1970. Somoza y el presidente entonces de Estados Unidos lo tumban, pero pues las tropas de Estados Unidos fueron retiradas, se retiran en 1933, ya con la entrada pues digamos de este personaje que es Augusto César Sandino. Bueno, ya pasando a otro momento de esto, los antecedentes, bueno, Sandino pues era hijo de un cafetero adinerado y una indígena que trabajaba en sus plantaciones. Pues no era un hijo reconocido por este personaje, por el dueño de los cafetales. Su mamá lo abandona y él se va a vivir con su abuela materna, y luego vuelve a la plantación. Ahí vive, pero no tal como el hijo del dueño, sino como un peón más, y con eso con eso pagaba digamos su estadía en la hacienda. Sandino en su desarrollo y eso pues ve digamos como es el proceso de las intervenciones militares de Estados Unidos, en un momento en que Estados Unidos entra porque tiene unas discordias con uno de los presidentes en el momento, y entonces entra digamos violentamente, y en ese momento surgen otros personajes importantes, antecesores digamos de Sandino, como Benjamín Celedón,
que era, digamos, el comandante de un primer ejército liberal, pues porque, digamos, en un momento en que los liberales y conservadores, los conservadores con apoyo de Estados Unidos, entran en una guerra civil porque digamos, los conservadores de Estados Unidos violaban la Constitución, ponían al presidente que quisieran, y era el que dijera Estados Unidos, y si estaban de acuerdo entre los conservadores y el gobierno de Estados Unidos. Entonces Sandino ve, digamos, como este momento y ve cómo asesinan a Benjamín Celedón y cómo exhiben el cadáver de Benjamín Celedón en los militares. Eso genera en Sandino unos primeros sentimientos como de resistencia contra la ocupación y un gran sentimiento como nacionalista, que eso después se va, digamos, consolidando pues en sus viajes más de escape, no por una situación política, o sea, sí política, pero no, digamos, de ser un perseguido por su rebeldía, sino porque hirió al hijo de un conservador muy importante de su pueblo, y él decide pues escapar hacia Honduras. Después, bueno, y trabaja como no me acuerdo, plantación de ahí. Bueno, después viaja a Costa Rica, y de Costa Rica a México, y en México sí ya empieza a participar, en encontrarse con grupos más políticos, anarquistas, comunistas, antiimperialistas, y pues con los anarcosindicalistas mexicanos. Se ve muy influenciado por esto, pero al final pues su sentimiento es más nacionalista y antiimperialista. Cuando vuelve a Nicaragua en 1926, participa del ejército liberal, por la Constitución. Un momento, ya les digo. El ejército liberal constitucionalista, pues que están en un primer momento también de lucha armada, digamos, contra el gobierno conservador y la intervención y la ocupación estadounidense. En un primer momento no lo reciben por recelos de la comandancia, pero luego él, pues con sus hombres que ha ido, que lo han ido siguiendo, recuperan unas armas que fueron que habían lanzado los marines de Estados Unidos al mar, con ayuda de unas prostitutas, y empiezan ya, digamos, a un nuevo momento pues de la lucha armada con ese pequeño grupito, y dan un golpe a una estación en un pueblo. Esto pues les llega la información al ejército liberal constitucionalista, y ahí pues ven como con buenos ojos esa acción, y lo llaman y le dan, digamos, la comandancia de a nombre del ejército liberal en ese pueblo. Bueno, esa guerra civil llega a unos acuerdos, digamos, como de paz entre liberales y conservadores y con el gobierno de Estados Unidos,
pero igual la ocupación seguía. Y a Sandino pues eso no le llamaba mucho la atención, igual había un incumplimiento de los acuerdos, se recrudece la manera en que ejercen el control los Estados Unidos. Los marines son muy violentos, de gran, digamos, bastante, digamos, como el hecho de que son la fuerza, el monopolio y la fuerza, entonces, digamos, ejercen violencia sobre indígenas, sobre campesinas, violan a las mujeres. Y bueno, entonces eso se ve como una violación como de los acuerdos, lo que se había pactado. Sandino entonces decide conformar un nuevo ejército, que es el Ejército por la Defensa de la Soberanía Nacional, en apoyo pues con liberales, y pues digamos, ahí ya empiezan, digamos, a aparecer estos colores de la Revolución Sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que el Frente Sandinista retoma posteriormente, el rojo y el negro, el rojo por su tendencia pues liberal, y el negro pues porque era una lucha a muerte, digamos, si no era la libertad era morir. Entonces, y ahí nace, digamos, la frase, bueno, no me vendo, no me rindo, yo quiero patria libre o morir, que esa es la frase finalmente que retoma el Frente Sandinista posteriormente. Bueno, este ejército ha sentado pues golpes certeros a la ocupación de Estados Unidos. También tiene derrotas. En una de esas derrotas ellos, pues porque son pues ejércitos muy disímiles, un entrenamiento muy diferente, o sea, con capacidades militares muy diferentes, y de eso, digamos, Sandino aprende y da un paso a la guerra de guerrillas, lo cual pues sí le da una nueva ventaja y una posibilidad de dar unos golpes, lo que da que para 1933, 32-33, pues ya a finales de la década del 20, con la ¿cómo es que llaman? Del 29, la crisis del 29, la crisis económica del 29, pues Estados Unidos se encuentra muy debilitado, y esto pues también lo aprovecha el ejército liderado por Sandino, y Estados Unidos decide retirarse en 1933. Pero antes, en un cambio también de estrategia de la guerra propuesta por Estados Unidos, crea una Guardia Nacional, que ya no sería, o sea, ya sería como tal el ejército de Nicaragua con nicaragüenses. Entonces ahora ya la guerra era entre la gente misma del pueblo nicaragüense, pero igual con apoyo logístico de Estados Unidos y una dirección puesta por el gobierno de Estados Unidos antes de irse. Y ahí aparece por primera vez los Somoza. El primer comandante de la Guardia Nacional es Anastasio Somoza García, que es el papá después, bueno, ya ahorita vemos y el de la mitad, es Anastasio Somoza García. Él pues era el comandante de la Guardia Nacional, y posteriormente, eso ya en 1934, ahí queda un gobierno afín a los Estados Unidos, pero que después a Estados Unidos no le gustan y ponen al vicepresidente, que era un señor más de
como tendencia liberal o después se traspasa al Partido Liberal de apellido Sacasas y Somoza García da un golpe de estado y asume la presidencia desde 1937. El gobierno, digamos, de este Somoza García, el primer Somoza, pues comienza, digamos, con un tinte más populista, como de modernización del país, de, bueno, baja el desempleo, como, digamos, una actitud sí, populista para ganarse a, pues, los sectores, a los diversos sectores sociales. También es el que da el voto a las mujeres y así. Pero esto, digamos, en medio de ya la dictadura, digamos que dura desde el 36 al 56, en donde que es asesinado por un excombatiente liberal. Sí, 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 eso. Bueno, magnicidio. Luego del asesinato de este Somoza, asume su hijo, Luis Somoza de Baile, y pone a su hermano como comandante de la Guardia Nacional. Digamos que esta dictadura, no, digamos, después de Luis Somoza, ya no es, digamos, como el hijo del hijo del hijo, ¿no? O como tal los Somoza, pero sí puestos por ellos. Son o familiares cercanos o gente muy cercana y que ponen ellos entre la Guardia Nacional o en cargos públicos altos, como pasa con el hermano. O sea, el hermano, digamos, no viene la presidencia de Luis Somoza va hasta del 56 al 63, del 63 al 67 no hay como tal un Somoza puesto en el poder, sino son los que ponen ellos. Y el último sí es Anastasio, que le da como sacar el poder al último presidente, que era llevaba como un año, como el 66 al 67, que era Sacasas, que había también bajado el primer Somoza. Somoza de Baile, Anastasio Somoza de Baile, asume en el 67 hasta el 79, que es, digamos, el que ya asume como tal la confrontación con el Frente Sandinista. El Frente Sandinista nace en 1961, liderado por Carlos Fonseca, que era un profesor y abogado, muy, pues digamos, comienza conformado muy con gente de la ciudad, como influenciados por la Revolución Cubana, por, bueno, la experiencia anterior del sandinismo anterior. Carlos Fonseca, digamos, es uno de los que más pone para que
el nombre sea el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o sea, que tenga ese sandino. No comienzan, digamos, siendo un ejército, digamos, muy reconocido por la gente. Al principio pues recibe muchos golpes, casi que es desarticulado. O sea, en uno de sus primeros golpes asesinan a muchos de sus fundadores. Pero ya para, digamos, los años 70 ha ido madurando sus simpatías con el pueblo también, en medio también de unas crisis económicas y políticas, y de un hecho, digamos, que debilita la política de Somoza, pues que fue el temblor que hubo en 1972 en Managua, donde muchas de las ayudas internacionales que llegan se pierden en la corrupción del mismo gobierno, y eso empieza a hacer caldo de cultivo para el Frente Sandinista. Sí, digamos, al principio el Frente Sandinista pues era una organización muy ortodoxa también, pues, marxista-leninista, pero pues después se va, digamos, reconfigurando en su andar y reconociendo, digamos, otras apuestas que se van convirtiendo finalmente en tendencias dentro de la organización. La primera es la guerra popular prolongada. O sea, como tal el frente no asume la guerra popular prolongada como su estrategia en un principio, en el 69, que son digamos, la influencia del maoísmo dentro del frente, sino pues que seguían siendo una combinación de estrategias, donde sí predominaba en su momento la guerra popular prolongada, pero no era tampoco total. Aparece otra tendencia, que es la tendencia proletaria, más de influencia tradicional del marxismo-leninismo. Bueno, digamos que aquí en un paréntesis, pues la guerra popular prolongada prioriza, digamos, la guerra en el campo y el campesino como, digamos, la vanguardia del proceso revolucionario, sin darle tanta importancia a la guerra en las ciudades, sino ir cerrando el cerco a partir del campo. La tendencia proletaria daba un papel pues al obrero como el sujeto de la revolución, entonces tenía un papel más en las ciudades, pero también pues abogaba por la relación pues del campesino y el obrero. Pero pues, digamos, la vanguardia ahí sí era el obrero como tal. Y la tercera, que es la tercerista o insurreccional, pues era algo más ecléctico, más de todos caben aquí, incluso, bueno, marxistas-leninistas, gente de la guerra popular prolongada, pero también sectores sociales diversos, multiclasistas. Pues ahí ya empiezan a entrar más la pequeña burguesía, incluso dueños de empresarios, digamos, que no están de acuerdo con la dictadura. Entonces sí, se ve como una fuerza más flexible, y que por eso tiene como más fuerza, más recursos, porque bueno, lo apoyan sectores con mayores recursos,
Y bueno, digamos, estas tendencias se vuelven pues una división. O sea, eran tres frentes sandinistas luchando al mismo tiempo, cada uno con su comandancia, haciendo como consideraban hacer la guerra. Eso en el 75. Ya para el 78 liman de algún modo sus asperezas porque están perdiendo fuerza también, y también están en un momento decisivo en que la gente también, el pueblo como tal, está saliendo a apoyarlos, pero pues no hay una unidad que los lleve finalmente qué va a pasar cuando esto estalle y pues ¿qué hacemos? Entonces pues hubo unos diálogos entre las comandancias y se conforma un mando unificado y vuelven a ser, digamos, un frente, pero pues siguen siendo sus tendencias, pero obedecen, digamos, al mismo mando. Y al final pues ya son los que logran pues el triunfo en 1979. En este proceso pues del frente sandinista pues también hubo una participación importante pues de las mujeres. Hubo una organización que se llamaba Movimiento de Mujeres y Madres de los Héroes y Mártires, pues que en un principio pues era una organización pues civil, digamos, pero pues que se fueron vinculando al frente y tuvieron una participación fundamental en el Frente Norte. Bueno, digamos que como que en el programa también del Frente se reconoce pues la importancia de las mujeres en uno de sus puntos, pero pues bueno, obviamente sigue siendo muy masculinizada la guerra como tal y la dinámica del frente. O sea, habían comandantes mujeres, pero pues la dirección nacional o la comandancia general pues era de hombres. Varias mujeres participaron y comandaron tomas en edificaciones del Estado. Una de las más importantes fue en el 78 en el Palacio Palacio Nacional. Creo que sí. En Managua. En esto, digamos, como sobre todo como les hablaba ahorita pues la tendencia tercerista, pues toma mucha fuerza la influencia también de la teología de la liberación, como una manera también de encontrarse con pues un pueblo que es creyente, pues sí que es muy creyente y que pues en su cultura está muy fuerte todas las creencias cristianas católicas, y aparecen pues personajes pues con toda esta ola de la teología de la liberación que empiezan a aprovechar esto y pues logran, digamos, incidir en el sentido común de la gente, en las subjetividades de la gente, en ver que, digamos, el ser cristiano era apostarle a la transformación y a la justicia social, ¿no? O sea, el cristianismo como una opción revolucionaria, una opción que está con los pobres, y que no es solo rezar, sino que hay cosas que importan en el ahora, injusticias que importan en el ahora, y que el reino de Dios se construye en el ahora.
que no es el paraíso después, sino el paraíso aquí. Y pues esas ideas calan mucho en la gente, también digamos allá empiezan a aparecer digamos una influencia más en la cultura, entonces aparecen las misas campesinas nicaragüenses, digamos estos músicos que son como la voz a partir de la música del Frente Sandinista y de la Revolución, que es digamos Carlos Mejía Godoy y su hermano. Y esto pues empieza a movilizar el sentimiento de la gente y la cultura y la música empieza a tener también una importancia ahí. Ahorita si algo escuchamos algunas cositas. En el internacionalismo, pues como todo proceso revolucionario, pues la gente de otras partes del mundo empieza a ver como con esperanza y como posibilidades de lograr esa utopía que posiblemente no han logrado en sus lugares de origen o que no lograron en su momento, porque digamos aquí hay participación de muchos españoles que fueron pues digamos herederos de la Guerra Civil Española, militantes de la CNT, o hijos de militantes de la CNT que ven en este proceso revolucionario una posibilidad. Lo mismo en la América Latina, pero ya como tal, como una acción de solidaridad, empiezan a ir militantes digamos de aquí en Colombia, del M19, del ELN de Bolivia, del MIR chileno, sobre todo mucha gente de Chile conforma una brigada internacionalista, de Argentina, militantes que exiliados por la dictadura terminan apoyando la revolución, militantes anarquistas terminan allá. Y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979 pues termina pues con la llegada del Frente Sandinista a Managua y con el escape en helicóptero de Anastasio Somoza, y después que deja sin cabeza el gobierno. Y pues lo que viene ahí después es lo que sería el gobierno, la reconstrucción nacional, que por esto de la tendencia tercerista es digamos la que termina con más influencia, pues son muchos sectores, todos antisomocistas, los que conforman ese nuevo momento. O sea, no como tal la comandancia del Frente Sandinista es la que llega al este, sino como una confluencia ahí de todas las fuerzas antisomocistas y de acuerdos firmados entre ellos, y que termina siendo más una revolución más de carácter como democracia, o sea, sigue siendo una democracia más burguesa, reformista, pero pues que sí tiene unas, digamos, transformaciones importantes en términos sociales. Pues digamos, posterior a la revolución hay unos avances significativos en términos de la alfabetización, con la Cruzada Nacional de Alfabetización, que alfabetiza en 5 meses 400.000 adultos y adultas, reduciendo como el índice de alfabetismo que está en 50% al 12%, también en términos de sanidad, de construcción pues, de escuelas, de acceso a la universidad, pero ya después empiezan los retos más económicos, y ahí es donde el frente empieza pues, a decaer, también por una guerra sucia, digamos, propiciada por Estados Unidos, que rearma
un nuevo ejército que son las contra, que sí que eran, pues ya que el poder estaba digamos en los frentes, no serían como, sería una fuerza también digamos rebelde en términos de que pues el poder estaba en manos de los otros, pero pues con un apoyo de Estados Unidos que le permitió sabotear el proceso sandinista con mucha contundencia, asesinar a muchos líderes, incluso en la cruzada asesinar digamos civiles, en la cruzada de alfabetización asesinar a un alfabetizador, pero para dar golpes que bajen la moral digamos de la revolución y generar pues miedo también en la gente. Y esa confrontación con los contra pues hace eventualmente que el proceso sandinista se vuelva más cerrado y asuma una actitud más dura, más fuerte, incluso digamos casi pues autoritaria, pues en términos pues de la sospecha de que todo, de cualquier cosa podía desestabilizar porque estaba esta gente, y pues se vuelve más militarista, hasta pues que ya cae en 1990 porque la crisis no da para volver digamos a poner al frente sandinista como en el poder. Entonces gana una de las personas, una señora que se llama Violeta Chamorro, que participó en este primer momento de la reconstrucción nacional, que firmó el acuerdo con el Frente Sandinista en esa primera confluencia, digamos que se vuelve como parte de la oposición al gobierno del Frente. Entonces el gobierno pues cae en 1990. Bueno, y ahí sí, desde el principio, digamos, después de esa transición, el primer presidente es Daniel Ortega, que se mantiene hasta el 90, y después cuando recuperan el poder en el 2000 hasta ahorita. Entonces pues él ya se vuelve como algo más complicado, que posiblemente traiciona los ideales de la revolución sandinista. Y ya cambia la banderita. Bueno, en términos de las reflexiones y perspectivas pues, frente al proceso de la revolución en Nicaragua, pues primero sería como la crítica a la vanguardia, pues que comienza desde el marxismo-leninismo, y que todas las tendencias del Frente Sandinista pues terminan por asumir. Todos son la vanguardia que le va a dar las posibilidades al pueblo de eventualmente llegar al levantamiento popular, pero sin, digamos, acudir finalmente a las necesidades concretas de la gente, escuchar a la gente, ni respetar, digamos, las propias formas de movilización de la gente, sino pues será como muy darle instrucciones al pueblo, porque igual, claro, digamos, un momento en que la revolución se vuelve popular, o sea, la gente en serio está en las calles, tropeleando con la policía, con el ejército, lanzando bombas incendiarias, otro tipo de bombas, pero es la gente no organizada finalmente, pero con instrucción del Frente Sandinista diciéndoles: este es el nuevo momento, apóyennos, y no como el Frente, como el apoyo del levantamiento popular. Sí, y lo otro sería como que
pues digamos como que la intención de organizar al pueblo o de tener una organización de masas fuerte, que eso pues sea es después de la revolución, y es posiblemente una de las fallas que les cuesta después a ellos, porque es como vamos a crear ahora sí el poder popular que sostenga la revolución y no antes, para que se sostuviera desde el principio. Y bueno, ya después sí es como el desastre total, pues digamos con este personaje Daniel Ortega, que pues ya se vuelve otro dictador. Estos pues siguen siendo muy militaristas, digamos como que después de estas primeras campañas que sí logran, digamos, satisfacer algunas necesidades de la gente, pues se le da privilegio lo que les decía, a las fuerzas militares, como que se exalta mucho el Ejército Popular Sandinista, como la nueva fuerza heredera del frente. Y esto pues se va, pues sí, esas intencionalidades liberadoras pues se van diluyendo, se vuelven solo otro gobierno autoritario que no mira hacia la gente y que ya no se debe a la gente, porque la gente pues, la controlan a partir pues, de la fuerza, de las campañas pro sandinistas, bueno, más ideológicamente, y no, pues digamos, trabajando y construyendo en serio desde abajo, a la gente. En perspectivas, pues al pueblo de Nicaragua, pues supongo que como a todos los pueblos, pues le queda o sea, la única salida realmente transformadora, liberadora, pues es producto de la organización, de su propia organización, sin vanguardias, sino pues creyendo propiamente en su fuerza, en su capacidad de transformar su realidad. Hace poco pues estaba toda esta tensión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, mucha gente en las calles, pero pues también medio, si bien un desencanto real y auténtico, pues también se empieza a manipular. Los gobiernos anti-sandinistas, lo que sea, pues también tienen, así como pasa en Venezuela, lo que sea, pues también tienen una injerencia, una necesidad de incidir, pero pues eso no quita que la gente esté desencantada, o sea, que sus exigencias sean válidas, pero que están siendo utilizadas finalmente también por otros. Entonces, pues sí, como que lo que queda es el fortalecimiento pues, de las organizaciones de base, del movimiento social como tal, que discute realmente transformaciones concretas pues, en Nicaragua, pero pues eso ahí, la verdad no sé qué quedó después de todas esas protestas.